Bueno, bienvenidos a una nueva edición de las sesiones de estudio de la plataforma seedmentor.com. Como sabéis, estas sesiones lo que tratan son un espacio de microlearning, que lo que intentamos con ellos es hacer en un corto espacio de tiempo, en media hora, diseccionar un concepto de los que podemos utilizar día a día en los mercados para tratar de afianzarlo y meterlo en nuestra caja de herramientas de cara a nuestra operativa, ¿no? El tema de hoy el tema de hoy son los huecos profesionales. Ese es el objetivo, intentar entender hoy y con varios ejemplos cómo son y cómo se comportan los huecos profesionales. Esta sesión va a quedar grabada y la voy a subir en la plataforma para que lo podáis ver, bueno, las veces que sea necesaria. Así que sin más, vamos a empezar con la sesión. La primera parte es común a lo que hablamos en la vez anterior. El mes pasado, en la sesión de estudio, se correspondió con lo que son los huecos novatos. Y hoy vamos a ver un poco la diferencia entre ambos. El primero, que es un hueco, que es un gap. Bueno, pues es sencillo. Es la diferencia entre el cierre del día previo y la apertura del día siguiente. Como os comentaba hace un mes, hace tiempo no existían estos huecos. Simplemente se abría justo en el mismo nivel que se cerraba el día anterior. Por lo tanto, no había esta generación de huecos. Pero desde hace ya mucho tiempo, los mercados, los diferentes mercados eligen por sistemas de subastas que hacen que la apertura no tenga, en general, además, no suele ser exactamente igual al cierre. Especialmente esto se agudiza cuando hay cuando épocas de presentación de resultados o alguna noticia relevante sobre algún evento o del propio mercado en sí mismo. En el caso de la bolsa española, esto está basado en el cierre del día previo, a las 17:30, aunque sabéis que luego está la subasta hasta las 17:35, y luego de 17:35 a 17:30, a 17:35 y 30 segundos, lo que hay es un cierre aleatorio. Y en comparación de ese precio con la apertura de las 9 de la mañana. ¿Vale? Existen dos tipos de huecos, aquellos que crean un vacío de cotización, que luego a su vez serán soportes o resistencias, y aquellos que generan un solapamiento. Dejadme poner esto aquí. Vale. Por ejemplo, vacío. Si crean un vacío, lo veis, es algo muy obvio, porque hay un vacío de cotización. Lo veis que hay un salto entre este cierre y esta apertura. ¿Vale? En el NIO. Perfecto. Estos generan vacío. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué son relevantes? Porque si luego el precio sube y vuelve a caer, esta zona y esta zona se constituyen en zonas de soporte. Es zona donde es muy probable que, si está cayendo, los compradores aparezcan. Entonces, si justo en esta zona aparece y veis una bottom tail, pues es muy posible que se esté dando una posible señal de entrada del lado largo. Bien, la otra opción es que creen solapamientos, que es lo que vamos a ver aquí ahora. Fijaros, a ver que le di demasiado. Fijaros, aquí tenemos un hueco. Este día cerró aquí, esta vela roja, cerró aquí abajo, perdiendo soporte, además. Y, bueno, pues dando a entender que podría tener continuidad bajista. Y, sin embargo, lo que hizo fue justo lo contrario. Abrió con hueco hacia arriba y se dispara hacia arriba. ¿Veis el solapamiento? Aquí, en el caso anterior, había un hueco físico. Aquí no lo hay. ¿Por qué? Porque todo está rellenado, porque las velas se solapan. ¿Lo veis? Estos son más difíciles de ver para los inversores novatos, pero bueno, los que ya llevan un poco tiempo en los mercados, pues es fácil de ver y de acostumbrarse a ver estos huecos que generan solapamiento. Mirad, estoy viendo aquí otro, por ejemplo, este hueco en apertura fue un hueco de vacío. Fue un hueco de vacío. Después de una tendencia que cerró aquí, abre aquí arriba. Y empezó subiendo y luego se dio la vuelta. ¿Lo veis? Vale, este sería un hueco de vacío y este sería un hueco de solapamiento. Bien. La mayoría de las acciones hacen hueco todos los días, pero nosotros solo debemos fijarnos en aquellos significativos, es verdad. Todos, de los 35 del IBEX, si nos ponemos a analizar ahora, estoy seguro que más de 30 seguro que no abrieron en el sitio donde cerraron ayer. Por lo tanto, hicieron hueco. Otra cosa es que alguno de los huecos sea interesante o no. Eso es lo que queremos ver. Mucha gente interpreta que un hueco significativo es una determinada cantidad de euros o un porcentaje, y no es así. Es más un concepto visual. Hay veces que un hueco que genera que tiene poca cantidad de euros de diferencia, sin embargo es muy relevante porque supera una resistencia, por ejemplo, con ese salto. Y a lo mejor hay otro momento en el que la diferencia es el doble de euros,
en términos monetarios, el doble de euros, y sin embargo abre justo en la resistencia. Por lo tanto, ese no es interesante. Bien, como decía, es un concepto más visual. ¿Por qué se generan estos huecos? Bueno, el catalizador general para que existan estos huecos son lo que llamamos son las noticias, ¿no? Propias del valor, del sector o incluso del mercado en general. Lo que sí tenemos que tener claro es que a nosotros esas noticias nos dan un poco igual. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa la noticia en sí, desde el punto de vista del trading, claro. No, hablo estrictamente desde el punto de vista del trading. A nosotros lo que nos interesa es la reacción del precio a esa noticia. Lo único realmente, es justo lo que pongo aquí al final, lo único realmente importante es la reacción del precio a esa noticia. Bien, cada vez que vamos a un hueco, nos vamos a centrar en determinar si ese hueco es novato o es profesional. En la sesión de estudio de este mes nos vamos a centrar en los huecos profesionales y vamos a empezar con la definición. ¿La definición qué es? Los huecos profesionales son aquellos que cambian la dirección de la tendencia previa haciendo un hueco en el sentido contrario a esa tendencia. Es decir, imaginaos que tenemos un valor que está subiendo, como un tiro, hacia arriba, y de repente abre un hueco y te abre aquí abajo. Eso es un hueco profesional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cambia la dirección de la tendencia previa, esta que venía subiendo, esta imaginaria que estoy dibujando, y te abre en el sentido contrario. Bien, antes de ver los ejemplos que tengo preparados, quiero volver a reiterar algunas ideas preconcebidas que ya hablamos en la sesión de estudio número 2 y que eso es necesario desterrar de nuestro cerebro, digamos. Por ejemplo, vamos a ver alguna de ellas. Todos los huecos son completados. El BBVA. Fijaros cómo está el BBVA ahora, peleando si romper soporte o no. Si el BBVA, alguien está largo en la zona, fijaros que esto, aquí no está la media, pero la media de 20 estaría más o menos por aquí. Fijaros que esto no deja de ser un patrón de compra 1. ¿Lo veis? Un PC1 que hablamos en los cursos de formación. Donde compra podías haberte subido en esta bottom tail, pero tan tranquilo, con stop el día que entras o debajo, aquí, un 1% debajo de este, estaría más o menos en esta zona. Y fijaros, al día siguiente, pues una vela pues no muy mala, a pesar de ser roja, y sin embargo, apertura con hueco bajista. Vale, una tendencia alcista, hueco bajista, eso es un hueco profesional. ¿Vale? Pues fijaros, ¿todos los huecos son completados? Pues anda, que el que esté esperando que el BBVA llegue a 9,7, probablemente sus nietos tengan pocas opciones, así que imaginaros. Bien, desde ahí no ha hecho más que caer, hasta 8,4 de mano, pero ya sabéis por dónde anda. Por lo tanto, eso de que todos los huecos son completados, desde luego, no es así. Otro, Facebook. Fijaros, imaginaros que alguien, sería extraño, pero imaginaros que alguien se hubiera puesto corto aquí, pensando que, oye, el hueco era demasiado grande. El hueco pasa de la zona de 27 más o menos y abre en la zona de 34, $7 más o menos. Pues imagínate que alguien dice, bueno, se va a rellenar, porque los huecos siempre se rellenan y me pongo corto. Pues nanay. El que está esperando esto, pues también evidentemente ya se ha arruinado. Fijaros este detalle, hueco que nace cerca de la media y que supera la resistencia, ¿la veis? Eso es muy interesante. Muy, muy interesante que cada vez que hay un hueco miréis a la izquierda para ver en qué momento hace el hueco. Imaginaos que este hueco hubiera abierto aquí, en esta zona. ¿Sería tan relevante aquí? Pues no, no sería relevante. ¿Por qué? Porque joder, justo encima tiene una resistencia. Sin embargo, aquí, superando todo esto, fijaros, le queda todo el camino fluido. Por lo tanto, ya esto no es subida libre, como dicen muchos traders. No, no es subida libre. Simplemente el mercado es el que va a marcar su siguiente resistencia. Es el precio el que va a fijar su propia resistencia, que en este caso la creó aquí. Bueno, pues vale, y la rompió justo donde está, en esta vela grande. Bien, por lo tanto, primer concepto que debemos desterrar de nuestra cabeza es no todos los huecos son completados. Continuamos. Un hueco alcista tiene implicaciones alcistas. Fijaros, aquí tenemos una tendencia alcista en Amazon y después de no sé cuántos días subiendo, cierra aquí y al día siguiente te abre aquí arriba. Es un hueco alcista, ¿eh? Sí, sí, dentro de una tendencia alcista. Sí, sí, pues fijaros, se desploma. ¿Qué es esto? Es lo que vimos el otro día, que es el concepto de hueco novato. ¿Qué es un hueco novato? Lo voy a recordar, es aquel que abre en el lado alcista, o sea, que hace un hueco en el lado alcista después de una tendencia alcista. ¿Lo veis? Tendencia alcista y abre muy por encima. Aquí. Eso es como una llamada a los novatos, digamos. Y se da la vuelta. Bien. El siguiente concepto. Un hueco bajista, erróneo, concepto erróneo. Un hueco bajista tiene implicaciones bajistas. Fijaros, está bajando, 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 bajando y aquí
pega un latigazo fuerte desde la zona de 28 más o menos hacia la zona de 24 y eso constituyó el mínimo seguramente por muchos meses para adelante. ¿Lo veis? Por tanto, nunca, no necesariamente un hueco bajista es bajista. No necesariamente. Vamos a verlo en qué casos. Siguiente, las noticias. Las noticias no determinan si un hueco va a tener efectos posteriores alcistas o bajistas. ¿Por qué pongo esto? Porque mucha gente asocia noticias supuestamente buenas con que el valor se va a disparar. Y no necesariamente tiene que ser así. De hecho, el mercado está lleno de ejemplos que no operan así. Por lo tanto, hay que meterse en la cabeza que la noticia es simplemente el catalizador, es la causante de ese hueco. Lo que va a evolucionar, lo que va a determinar la evolución futura va a ser el patrón del gráfico, va a ser lo que haga en realidad el precio. Bien, vamos a ir avanzando. Lo siguiente que quería recordaros es un poco la definición de hueco profesional. Un hueco profesional son aquellos que cambian la dirección de la tendencia previa haciendo un hueco en el sentido contrario de esa tendencia. En el sentido contrario de esa tendencia. Ahora voy a ir slide arriba, slide abajo. O sea, voy a ir a pantalla arriba, pantalla abajo. Vamos a ver, fijaros. A ver. ¿Lo veis? Es un hueco que finaliza la tendencia, ¿veis? Una tendencia aquí alcista. Y fijaros cómo finaliza esta tendencia. ¿Cómo hace el hueco? Abre aquí, ¿lo veis? Es un hueco bajista, porque este día había cerrado aquí. Es un hueco bajista después de una tendencia alcista. Eso es hueco profesional. O a la inversa, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una clara tendencia bajista, ¿verdad? Tendencia bajista. Y fijaros cómo finaliza esta tendencia. Con un hueco en el sentido contrario. El sentido contrario no porque luego sea verde, que eso no lo sabemos a priori. No, simplemente porque aquí, este día cerró aquí y este día abre aquí. Acordaros que cuando esto ocurre, estos huecos suelen ser muy potentes por dos motivos. Uno, porque quien lo genera suelen ser lo que llamamos manos fuertes, los profesionales, de ahí el nombre. Y dos, porque toda la gente que está enganchada aquí tiene que cerrar las posiciones, si tiene algún conocimiento de bolsa. Y si tiene que cerrar todas las comisiones, las posiciones que está ejecutando, órdenes de compra. Órdenes de compra que alimentan esta subida. Pero es que además, si se quieren poner en largos, en el sentido de la tendencia que están haciendo, porque un hueco profesional inicia tendencia, lo que tienen que hacer es volver a comprar. Es decir, imaginaos que estuviéramos cortos de 100 acciones. Aquí, 100 acciones. Si ves este hueco profesional, tienes que hacer dos compras. Primero, las primeras 100 acciones simplemente para eliminar tu posición bajista y digamos que netearías la posición, te quedarías a cero. Pero si realmente tienes conocimiento y sabes que esto es un hueco profesional y que tiene muchas posibilidades de comenzar una tendencia hacia arriba, te quieres subir a ella, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué necesitarías? Comprarías otras 100. Y esto es lo que se llama el efecto bola de nieve. Por eso estos huecos profesionales suelen tener una fuerza importante hacia arriba, en este caso, o importante hacia abajo en este otro. ¿Vale? Entonces, huecos profesionales son aquellos que cambian la dirección de la tendencia previa haciendo un hueco en el sentido contrario a esa tendencia. En el sentido contrario, ¿lo veis? Tendencia alcista, hueco bajista. Tendencia bajista, hueco alcista. ¿Ok? Estas son las primeras formas de los huecos profesionales. Vamos a ver más. Bien, estos huecos son aquellos que debemos seguir, es lo que os decía. Estos huecos normalmente los generan los grandes fondos de inversión, lo que llamamos las manos fuertes, ¿no? Por lo tanto, nosotros, os acordáis que yo siempre os digo, tanto en las Caldas, dentro de los cursos, como en Shitmentor.com, siempre os digo, nosotros no adivinamos nada. Yo no sé lo que va a hacer mañana la bolsa, no tengo ni idea. Lo que tenemos que hacer es seguir el precio y seguir a las manos fuertes, nada más. Y nada menos, que no es fácil. Bien, se llama también huecos de arranque. Claro, ¿por qué son huecos de arranque? Bueno, pues que arrancan una tendencia. ¿Vale? Fijaros que también hay unos casos particulares, que es este de aquí. Los huecos profesionales, antes decíamos que ocurrían en sentido contrario a la tendencia, ¿verdad? Ocurrían en sentido contrario a la tendencia. Pues fijaros, hay algunos huecos profesionales que pueden ocurrir a favor de la tendencia de medio plazo, pero tras una corrección de esa tendencia. Y luego vamos a ver unos ejemplos. En este caso se suelen llamar huecos de continuación. Vamos a ver si lo vemos. Es decir, estamos en una tendencia alcista, por ejemplo, hace una inhalación y ahí hace el hueco, ¿vale? Vamos a verlo. En teoría, lo que os quiero decir es esto. Fijaros, hay una tendencia alcista, ¿verdad? La media vendría por aquí abajo, la media de 20. ¿Qué hace? Bueno, como si hay 5 velas seguidas, hace la exhalación. Se va abajo,
con la inhalación de 3 o 5 velas, ya sabéis, para formar lo que llamamos un patrón de compra 1, y de repente, fijaros qué hueco profesional. ¿Lo veis? La última vez que vi esto, creo que lo hablamos en el chat, perdón, en el grupo de WhatsApp, que tiene acceso toda la gente de seedsmentor.com, en el que hablamos básicamente de trading, que lo vimos en Facebook. Me preguntaban qué tipo de hueco era, si era hueco novato o profesional, pues creo recordar que este era uno de ellos. Veremos algún ejemplo luego. Fijaros, entonces, tendencia alcista, corrección, o lo que llamamos exhalación, inhalación, y después de la inhalación, cuando se acerca justo a la media, arranca con fuerza. Ojo, si arranca con fuerza, en el sentido contrario, ¿lo veis? Pero sin embargo es en el sentido de la tendencia de medio plazo. Si arranca aquí, fantástico. ¿Por qué? Porque además de ser profesional, la otra pauta es que, anda, es que ha eliminado toda la resistencia. Es como si tuviera una pértiga, y simplemente, sin ningún esfuerzo, con la pértiga se pusiera al otro lado del muro. Y después de ese lado del muro ya hay mucho campo para correr. ¿Okay? Si este hueco hubiera abierto aquí, ¿vale? ¿Seguiría siendo profesional? Sí. Si hubiera abierto en esta zona, por ejemplo. ¿Seguiría siendo profesional? Sí. ¿Tendría fuerza? Pues seguramente sí. ¿Va a tener problemas? Pues aquí va a tener problemas. ¿Por qué? Porque aquí hay resistencia, aquí hay gente enganchada y que quiere vender. Por lo tanto, aquí tendría problemas, que a lo mejor podría romperla, desde luego. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenéis dos huecos y uno de ellos, los dos son profesionales como este, y uno de ellos en apertura supera resistencia y otro no, pues evidentemente el que más posibilidades a priori tiene de éxito es el que supera resistencia. Porque en teoría no va a tener mucha oposición para continuar su camino alcista. Luego, otro tipo de hueco es este. Tiene una tendencia. Sí, esto es una tendencia lateral. ¿Lo veis? Es una tendencia lateral. Y tras un movimiento lateral, de repente te abre o abajo o aquí arriba, imaginaros. Aquí lo puse, por ejemplo, bajista para que no todos fueran alcistas, pero fijaros, ¿veis? La tendencia lateral rompe y rompe de cuajo todo un soporte. Esto significa el hueco de arranque con fuerza hacia abajo. ¿Vale? Bien, vamos a ver algún ejemplo. Aquí vemos dos huecos profesionales, fijaros. ¿Qué tenemos? Vemos la tendencia, ¿verdad? De 20, la media de 40 y los mínimos y máximos relevantes. Por cierto, aquí un patrón de compra 1, de los que aprendemos en los cursos. Perfecto. Bien, nada, lo que llamamos etapa 2. Etapa 2, tendencia alcista. Después de una subida importante desde la zona de 43 más o menos, que sale en el gráfico, hasta la zona de 65. Fijaros, arranca, se va poco fuerza. Este día, fijaros que este día y ya los vendedores ya empezaron a mostrar signos de fuerza. ¿Lo veis? Hay que es importante leer estas cosas porque fijaros aquí atrás. Aquí hay muchas menos colas por arriba. ¿Lo veis? Aquí ninguna, aquí poca, aquí un poco significativa, aquí ninguna, un poco, y a partir de aquí empiezan a ser continuadas. ¿Qué significa esto? Estas son las pistas que hay que leer. Son las pistas de decir, uy, cuidado, que está intentando irse hacia arriba y no puede. Bien, independientemente de eso, nada, esto va hacia arriba, tendencia hacia arriba, y de repente, ¿dónde abre? Cerró aquí el día anterior y abre con hueco aquí. Para mí, hubiera sido mejor que este mínimo, que esta apertura hubiera sido aquí debajo, porque hubiera perdido el soporte. ¿Vale? Sería fantástico. Pero fijaros en este caso. En este caso es un hueco profesional porque va en sentido contrario, la tendencia iba hacia arriba, tanto de medio plazo como de corto plazo iba hacia arriba, y de repente se da la vuelta y abre y se cae. Se desploma. ¿Vale? Fijaros, vuelve otra vez, intenta recuperar otra vez, llega a una zona de resistencia. Además hace una vela, pues a mí me parece de ruptura bastante sólida, esta de aquí. De hecho, yo en este caso diría, oye, pues parece que tiene toda la pinta de continuar hacia arriba y sin embargo, fijaros qué hace. Hueco profesional, ¿lo veis? Se va hacia la mitad del cuerpo más o menos y desde ahí se nos desploma y acaba la tendencia. ¿Lo veis? Ya lo intento aquí, no pudo acabar la tendencia. Bueno, en realidad se acabó la tendencia porque esto era etapa 2 y ahora se convirtió en una 3 y ahora se convirtió en una 4. ¿Lo veis? Esto es fase de transición con dos huecos profesionales. Vamos a ver otro ejemplo. BXE. Fijaros, este es el ejemplo que os decía de hueco de continuación. ¿No es profesional? Sí. ¿Por qué? Porque diréis, y aquí genera muchas dudas entre la tendencia de largo y de corto, ¿no? Fijaros, de corto, ¿cómo estaba? Cayendo, ¿no? Sí, es verdad, estaba en plena inhalación. La de largo, ¿cómo es? Alcista. ¿La veis? Clarísimamente alcista, la media de 20, la media de 40, clarísimamente alcista. Y fijaros, después de la inhalación, abre, ¿dónde abre? Aquí arriba, fortísimo. Y además, por encima de resistencia. Esto, hueco profesional. Voy a ir dos más atrás, dos pestañas más atrás, porque ese ejemplo es este. ¿Lo veis? Hace la exhalación, hace la inhalación y hueco. Hace la exhalación, hace la inhalación y hueco. ¿Lo veis? Estos huecos son los que
suelen ser muy interesantes. Fijaros que en esta 23,5 y se llega hasta 27. Fijaros qué porcentajes estamos hablando, ¿eh? Son huecos muy interesantes. Vamos a ver qué más hay por aquí. Standard & Poor's, ¿vale? Teníamos una tendencia aquí, etapa 4, hacia abajo. Aquí, cierra aquí, mirad dónde abre. Aquí encima, ¿lo veis? ¿Veis que abre en sentido contrario? El hueco se forma alcista, cuando la tendencia previa es bajista. Es decir, si aquí quisiéramos ver un hueco novato, la apertura debería ser aquí. Un hueco profesional, aquí arriba. ¿Por qué? Porque es en sentido contrario a la tendencia precedente. Y un hueco novato es en el mismo sentido de la tendencia. ¿Vale? Bien, ¿y qué ocurre? Pues aquí inicia todo el camino hacia arriba. Lo que os digo, ¿por qué creéis que esta vela es tan sólida? Porque, primero, toda la gente que está corta aquí, tiene que cerrar posición. Y para cerrar una posición corta, ¿qué tienes que hacer? Una orden de compra. Entonces, aquí se acumulan muchas órdenes de compra. Además de las órdenes de compra necesarias para ya generar el hueco en sí mismo. Y además de la gente que se acaba de dar cuenta que esto es un hueco profesional y que quiere aprovechar el posible cambio de tendencia, porque aquí ya lo vemos, pero a posteriori somos todos muy listos, pero a priori consideramos que puede haber un cambio de tendencia, pues también quieren aprovechar ese movimiento. Por lo tanto, se acumulan órdenes de compra. ¿Eso qué es? El efecto bola de nieve. Y por eso es lo que recomendamos mucho estudiar este tipo de huecos y estar muy atentos a cuando se produzcan, porque pueden darnos mucho jugo. Vale, vamos a ver qué más hay por aquí. Otro de continuación, fijaros, NDX, del Nasdaq, o sea, el Nasdaq 100, fijaros, etapa 2 de largo plazo, clarísimo, ¿verdad? No hay duda. Y fijaros, ¿qué hay aquí? Hay una inhalación y hueco por encima de resistencia. Fantástico, eso sí que nos gusta. ¿Por qué? Porque no le queda obstáculos por aquí arriba, ¿lo veis? Entonces, ¿qué hacen? Sube tranquilamente, inhalación, sube. Fijaros aquí otro hueco. Parece que este no tan exagerado, fijaros. Sin embargo, su evolución ha sido incluso mejor que la anterior. Fijaros, abre aquí, el hueco profesional, espero que lo veáis, fijaros. Cierra aquí, perdiendo soporte y sugiriendo movimientos bajistas. La gente aquí cierra corta, y se cierra corta ese día tan tranquilos, pensando que, oye, pues todavía la corrección va a continuar porque no hay ninguna cola por abajo, no hay ningún signo de giro, ¿no? De giro al alza de nuevo. Y además, fijaros, perdiendo el soporte, bueno, pues se puede ir a la zona del hueco tranquilamente, mover unos euros aquí, unos dólares, y sin embargo, el día siguiente te abre aquí arriba. Estás totalmente enganchado, estás debajo del agua. Es lo que llamamos el shock. Te hace un shock, nada más abre en apertura y dices, madre mía. ¿Y qué pasa? Te hace reaccionar. ¿Y cómo te hace reaccionar? Abriendo posición larga. Y abriendo posición larga, pero simplemente para cerrar tu posición corta inicial. Si cierras la posición larga, te quedas a cero. Si quieres ponerte largo porque consideras que este es un hueco profesional y te vaya arriba, tienes que volver a comprar largo. Volver a comprar acciones, o índices en este caso. Por lo tanto, efecto bola de nieve. ¿Ok? Vale, vamos a ver si hay más. Bien, también debajo de la grabación voy a colgar ambos ¿cómo se dice? Ambos programaciones que tenemos para ProRealTime. Lamentablemente no lo tengo para otros sistemas, lo tengo para ProRealTime, que es lo que trabajamos en las Caldas Trading Room y en Seeds Mentor. Así que ahí colgaré para que lo podáis, la programación para que lo podáis poner en vuestra plataforma. Bien, de hecho, creo que podríamos, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esto, es que había pasado el patrón 1, 2, 3. Fijaros, y aquí para preparar para mañana. Y fijaros, aquí hay una. 1, 2 y 3. Vale, mañana puede irse hacia arriba. Pero bueno, a lo que iba era que quiero ver un ProScreener, a ver si sale alguno. A ver si hay alguno. ¿Ves? Es que tenía el 1, 2, 3, que es este de aquí. Vamos a buscar un ProGap alcista, por ejemplo. Vamos a ver si hay algo. A ver si hay alguno que... Depende de los días, pues hay días que hay muchos y hay días que no hay ninguno. En este caso hay ninguno. Esto creo que va al inicio. Vamos a ver en el Nasdaq si hay alguno. A ver. Claro, esto es con apertura de hoy, ¿eh? A ver, Greenpock Capital y de volumen, ¡wow! ¡Qué barbaridad! 70 millones, vale. Esto es espectacular. Fijaros, qué pasada, ¡wow! Fijaros, ¿veis la tendencia? Bueno, seguramente sea presentación de resultados, lo que sea. Tendencia bajista, movimiento bajista, ¿lo veis? Clarísimo. Y fijaros la apertura, aquí arriba. ¿Lo veis que es profesional? ¿Por qué es profesional? Porque es en el sentido, abre aquí arriba, subiendo, en el sentido contrario de cómo venía bajando, ¿lo veis? Hueco profesional, claro. Claro, me vais a decir, vale, es un 200%, un 100%, sí, esto no suele ser habitual.
sí lo es en aquellos valores que son muy pequeñitos, de 0,90, que en los chicharros, ¿no? Los penny stocks que llaman en Estados Unidos, sí puede ser habitual estos movimientos, ¿eh? Pero en general es difícil encontrar algo así, ¿no? Simplemente estar atentos y lo que se puede hacer es probar con una cantidad pequeña, y tratar suerte. Que sale mal, la pérdida será pequeña. Minimizas tu stop a tu riesgo por operación y listo. Que sale bien, pues con una de estas pegas un pelotazo. Fijaros, llegó a subir entre el máximo y el mínimo un 200%. Pero bueno, lo que me interesa es que veáis el hueco, ¿vale? Es bajista, tendencia clara, etapa 2, etapa 4, perdón. Cierra bajando en la media de 200 y abre aquí arriba. Y fijaros qué pelotazo se acaba de pegar. Bueno, chicos, pues esto es lo que os quería contar. Acordaos que lo voy a poner en Sysmetal y debajo podéis poner todos los comentarios, todas las dudas, todo lo que queráis. Espero que os haya parecido interesante. Hablamos.